Bueno, saludos a todos. Los integrantes de este grupo son Martínez Cruz, Josué Manacé, Parada Suriano, Michael Antonio y Solórzano Castro, Jovito, de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria. En esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre los casos de aguas residuales. Las aguas residuales, para entender un poco más, les presentamos un concepto que dice: son materiales derivados de residuos domésticos o procesos industriales, los cuales por razones de salud pública y consideraciones de recreación económica y estética no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. Las aguas residuales también las llamamos aguas residuales a las que resultan después de haber sido utilizadas en nuestro domicilio, fábricas o actividades ganaderas, etc. Y antes de volverla a la naturaleza, lo que debemos de hacer es depurarla. Para ello conducen a plantas de tratamiento o estaciones depuradoras, donde se realizan los tratamientos más adecuados para devolver las aguas a la naturaleza en las mejores condiciones posibles. Clasificación según su uso o tipo de aguas residuales. Nosotros es importante conocer los distintos tipos de aguas residuales porque hay que saber distinguirlas para llevar a cabo un correcto tratamiento. Para un adecuado tratamiento de las aguas residuales hay que saber diferenciar cada una de estas aguas y identificar los diferentes contaminantes que tienen. Y es que el conocimiento de la naturaleza de estas aguas es muy importante para proyectar y explorar la infraestructura. Como primero, uno de los tipos de aguas residuales, podemos llamarle domésticas, aquellas utilizadas con fines higiénicos, como por ejemplo baños, cocina, lavandería o etc. Consiste básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de las descargas de instalaciones hidráulicas. Los residuos industriales son líquidos generados en procesos industriales, poseen características específicas dependiendo del tipo de la industria que los desechen. Y las aguas residuales urbanas están formadas por aguas residuales que tienen su procedencia en el ámbito doméstico y por aquellas que tienen su origen en la limpieza urbana. Ahora tenemos un caso más específico de lo que es las aguas residuales. Como dice acá, la calidad de agua del río Sucio en la zona del Valle de San Andrés. En la actualidad el río Sucio es uno de los ríos más contaminados en El Salvador, catalogándose la calidad de su agua como pésima calidad. Este río Sucio cuenta con una superficie de contaminación del 88%. Dicha contaminación que es producida principalmente por las descargas de aguas negras del área urbana vertida y agroindustrias e industrias. Esta clasificación se determina mediante la medición de parámetros como oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales disueltos y sólidos suspendidos. Calidad del agua del río Sucio. El conocimiento de la calidad y disponibilidad del agua para sus diferentes usos es factor importante para el bienestar y el progreso de un país.
no solo depende del suelo, del tipo de suelo, clima, condiciones de drenaje, técnicas de riego y caudales disponibles, sino también en forma fundamental de la calidad físico-química. Esta calidad del agua está determinada por la medición de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Sus valores máximos y mínimos permitidos están determinados por el uso que nosotros le vayamos a destinar al agua. La importancia de determinar la calidad del agua del río Sucio de la zona del Valle de San Andrés radica en amplio uso de sus aguas para actividades de riego de cultivo, encontrándose además de esta cuenca el proyecto Zona Norte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado de Anda, el cual abastece de agua potable gran parte del área metropolitana del Gran San Salvador. Actualmente hay muchas empresas ubicadas en este lugar, las cuales utilizan el agua del río para satisfacer las demandas de sus procesos y en la cual ellas mismas vierten estas aguas residuales de las empresas al río. La calidad del agua del río Sucio en la zona del Valle de San Andrés. El desarrollo. La calidad del agua está determinada por la medición de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Sus valores máximos y mínimos permitidos están determinados por el uso al que se define el agua. La importancia de determinar la calidad del agua del río Sucio en la zona del Valle de San Andrés radica en el amplio uso de sus aguas para actividades de riego de cultivo, encontrándose además en esta la cuenca en el proyecto de la zona norte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda, el cual establece de agua potable gran parte del área metropolitana de San Salvador. Bueno, podemos decir que actualmente algunas de las empresas ubicadas en el Valle de San Andrés que utilizan el agua del río Sucio para satisfacer la demanda de sus procesos y que vierten además de sus aguas residuales al mismo. Están conscientes del problema de contaminación y como una medida para abordar dicha problemática han conformado el Comité Ambiental Empresarial San Andrés, CAESA, al que se le encuentran asociadas empresas como Gilasal, Kimberly-Clark, Hembran, Infrasal, Industria de la Constancia, Avícola Salvadoreña, Productos Alimenticios Sellos de Oro, entre otras. Este tiene como uno de sus principales propósitos anuar esfuerzos para mejorar las condiciones actuales de Río Sucio. Con el estudio realizado en forma conjunta entre CAESA y la Escuela Especializada de Ingeniería IPCA-FEPADE, se recopiló información pertinente para abordar posteriormente una propuesta viable de acciones concretas de recuperación del río que involucren al sector privado, gubernamental y municipal de la zona. Monitoreo de la calidad del agua del río Sucio en el Valle de San Andrés. Bueno, este se hizo con el objetivo de determinar la evolución de la calidad del agua del río Sucio en el tiempo y evaluar la calidad del agua vertida al río por empresas de la zona. Se diseñó un plan de muestreo con promedio de 7 puntos, todos ellos ubicados en la zona del Valle de San Andrés, parte media del río Sucio donde se descargan sus aguas de desecho de 15 agroindustrias. Se busca además observar el comportamiento de diferentes parámetros físico-químicos y microbiológicos tanto de la época seca como en la época lluviosa.
Considerando lo anterior, se procedió a monitorear 9 parámetros a través del tiempo. Número 1, el oxígeno disuelto. Número 2, coliformes fecales. Número 3, el pH. Número 4, demanda bioquímica de oxígeno. Número 5, los nitratos. Número 6, los fósforos totales. Número 7, la turbidez. Número 8, sólidos disueltos totales. Y número 9, temperatura. Nosotros hemos visto en esta materia todos los parámetros estos en las clases, pero es necesario solventarlos en explicación. Sería el número 1, oxígeno disuelto. Sabemos muy bien que el oxígeno es un gas muy relevante de dinámica de agua. Su solubilidad es función de varios factores que son la temperatura, la presión, el coeficiente de solubilidad, la tensión de vapor, salinidad y composición físico-química del agua. El número 2 son los coliformes fecales. Podemos decir que los gérmenes patógenos habitualmente transmitidos por el agua viven en los intestinos del hombre y los animales de sangre caliente, agentes de fiebre tifoidea, del cólera, entre otros. Bueno, la manifestación de una contaminación fecal constituye una excelente señal de alarma. Los coliformes fecales influyen directamente en la contaminación del agua debido a los vertidos de agua urbana al río, aunando a las aguas residuales de los distintos tipos de ganadería y agroindustria. El número 3. El pH. Bueno, el pH del agua se debe sobre todo al equilibrio carbónico y a la actividad vital de los microorganismos acuáticos. La secuencia de equilibrios y disolución del CO2 en el agua y la subsiguiente disolución de carbonatos e insolubilización de carbonatos alteran drásticamente el pH de cualquier agua. Asimismo, la respiración de los organismos heterótrofos en el agua produce dióxido de carbono modificado en el pH del medio acuático. Bueno, el número 4 sería la demanda bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno indica la cantidad de oxígeno necesaria para destruir, estabilizar o degradar la materia orgánica presente en una muestra de agua por la acción bacteriológica. La tendencia general es de calidad del agua es mejorado cuando la demanda bioquímica de oxígeno es menor. Los nitratos. El uso de fertilizantes naturales y artificiales en la zona agrícola y los efluentes de granjas animales provocan la aparición de nitratos en las aguas superficiales. La eutrofización se define como un incremento indeseable de la producción de biomasa acuática, causada por altas cantidades de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforos, que entran en los cuerpos de agua. Los niveles de nitritos superiores a 0.75 en el agua pueden provocar estrés en peces y mayores de 5 pueden ser tóxicos. Fósforo total, el número 6. El fósforo de una fuente de agua puede proceder de disolución de rocas y minerales que lo contienen. B. Lavado de suelos en el que se encuentra como resto de actividades ganaderas agrícolas. C. El agua residual doméstica vertida en las aguas naturales dentro de la última fuente de contaminación. Podemos incluir los detergentes utilizados en la limpieza doméstica. Esto explica el 50% del fósforo presente en aguas contaminadas por vertidos humanos. Dentro de estas últimas fuentes de contaminación podemos incluir los detergentes utilizados. 7. La turbidez. La presencia de diversas materias en la suspensión, arena, limo, coloides orgánicos, plancton y otros organismos microscópicos da lugar a la turbidez del agua. Número 8. Sólidos disueltos totales. La tendencia general es menor que la concentración de sólidos disueltos totales. Corresponde a aguas de mejor calidad. 9. La temperatura. Y último. Afecta la química del agua y las funciones de organismos acuáticos. La temperatura influye en la calidad y en la cantidad de oxígeno
que se puede disolver en el agua, la velocidad de la fotosíntesis de las algas y otras plantas acuáticas, la velocidad metabólica de los organismos, la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades, época de reproducción, de migración y estimación de organismos acuáticos. Este índice es ampliamente utilizado, prácticamente es considerado monitorearlo en todo tipo de río o, o lago donde se quieran hacer estudios. Estos parámetros son muy importantes y son primitivos para la elaboración de estándares para calidad de agua. Estimación del índice de la calidad del agua ICA. La clasificación de la calidad del agua toma en cuenta el uso que se dará a este recurso. Algunos de los parámetros considerados si el agua puede utilizarse como potable, para riego o para actividades recreativas. El ICA es un concepto desarrollado por la Función de Sanidad Nacional de Estados Unidos, que en un esfuerzo por idear un sistema para comparar ríos en varios lugares del país, creó y diseñó un índice estándar llamado WQI, Water Quality Index, que en español se traduce como índice de calidad del agua. Este índice es ampliamente utilizado entre todos los índices de la calidad del agua existentes, siendo diseñado en 1970 y puede ser utilizado para medir los cambios de la calidad del agua en tramos particulares de los ríos a través del tiempo. Los resultados pueden ser utilizados para determinar si un tramo particular de un río es saludable o no. A continuación se presentará una tabla propuesta por Brown. Bueno, como podemos ver en esa tabla, en un lado está la calidad del agua, que va desde pésima hasta excelente. En medio tenemos el color, que también va de pésimo a excelente, que pésimo sería gris y excelente sería azul. Los valores los tenemos al lado derecho, el cual va de 0.25 en calidad pésima, de 26 a 50 en calidad mala, de 51 a 70 en calidad regular y de 71 a 90 en calidad buena, de 91 a 100 en calidad excelente. Enseguida les presentaremos una tabla en la cual están registrados los valores obtenidos en el río Sucio, y si ustedes pueden observar, se los voy a anticipar, revisen la calidad pésima del agua, que va de 0 a 25, y la calidad mala, que va de 26 a 50. Vaya. Estos son los resultados de cuales les hablaba anteriormente. Vaya, los resultados de la ICA para la zona media de Río Sucio. Si ustedes pueden ver que tomaron 7 puntos de muestreo y sacaron un valor promedio. Tomaron una cierta, se puede decir que una cierta, un cierto parámetro de río, una cierta cantidad en kilómetros y así un tramo. Bueno, si ustedes pueden observar, según la tabla anterior del IPCA, hablaba acerca de que estaba pésima de 0 a 20, a 26 y de 0 a 50 en calidad, pues, mala calidad. Entonces, si ustedes pueden observar ahí en el punto de muestreo 1, dice que es, según un parámetro del ICA, 28.55, o sea, agua es la calificación mala, pues, mala calidad, no se puede tomar ni hacer nada. El muestreo 2 te dice que es de 26.61, es pésimo porque está abajo de 26. El punto de muestreo número 3 dio 26.29, o sea, es agua de mala calidad. Punto 4, 21, pésima.
punto 520, pésima. El punto 6, 17, pésima. El punto 7, 0, o sea, está más que pésima. Y sacando un promedio de desagüe a ver si sube o baja, nos dio 19.73. O sea, pero ni subió ni bajó. Bueno, bajó, mejor dicho. El agua pues prácticamente es pésima, no se puede no se puede utilizar para nada, ni para tomar, ni para lavar, ni para nada. Bueno, seguidamente, en conclusión y recomendaciones, en la mayoría de los puntos muestreados dio como resultado una clasificación de agua pésima, era lo que yo les explicaba, con un ICA dentro del rango de 0 a 28.55, presentando altos índices de contaminación microbiana y no cumpliendo en la mayoría de casos con los parámetros físico-químicos que se exigen. Lo anterior lleva a considerar y reconfirmar que las aguas de río sucio no son aptas ni para consumo humano ni como aguas de riego, salvo que éstas fueron sometidas a tratamiento de aguas residuales primario, secundario y terciario. Estas tendrían que ser sometidas a tratamiento. Y también podemos decir que asimismo se recomienda ampliar el diagnóstico y monitoreo del río a otras zonas que no se limiten a la parte media, específicamente en el lugar donde nace el río y su desembocadura, para tener, por ejemplo, parámetros más pues significativos. O sea, sabemos muy bien que en ese tramo donde hicieron ellos las pruebas, varias empresas desembocan sus heces, sus aguas residuales al río. Es por eso que el agua prácticamente no es servible, no es utilizable, a menos que reciba un tratamiento de agua residual. Bueno, continuando con los casos de aguas residuales, vamos a hablar un poco de las descargas de aguas residuales del Tránsito, departamento de San Miguel, mencionando un estudio de los 7 municipios que conforman el departamento de Usulután. Dentro de el mismo, el Tránsito, San Rafael de Oriente, cuentan con conexiones de alcantarillado, donde Usulután dispone con 5.263 acometidas, el Tránsito con 995, San Rafael de Oriente con 395 para el presente año del 2015. Existen colectores identificados como principalmente en Usulután, San Rafael y el Tránsito que no tienen la capacidad suficiente en la actualidad y que por lo tanto no serán capaces de absorber el crecimiento demográfico hasta el 2039, según un estudio de Landa en el año 2015. Esta fue una presentación de las unidades de salud del municipio de Concepción Batre que realizó hace tiempo atrás sobre el saneamiento básico, donde las descargas de las aguas residuales del Tránsito contaminaban la zona sur o la zona rural de Concepción Batre. Bueno, nos encontramos en una quebrada donde está alojándose lo que son aguas residuales. Por ejemplo, aquí a mi mano izquierda, al lado izquierdo, está la colonia La Pradera, que es de Ciudad del Tránsito, y al lado derecho está lo que es la colonia La Arenera, que es de procedencia de la Concepción Batre. Los encontramos en un punto de descarga donde es las descargas de la Ciudad del Tránsito, ¿verdad? Que estas son alojadas diariamente y que son un factor contaminante para la población rural de Concepción Batre. Como podemos observar, esto es del día al día, que son casos de aguas activas de las aguas residuales, ¿verdad? Que es comúnmente, ¿verdad?, debido a que no procede a un tratamiento adecuado, sino que son tratamientos lanzados. Prácticamente no tiene una planta de tratamiento controlada, sino que es simplemente alojada, ¿verdad? Bueno, como podemos observar en un punto más cerca, esta es la zona donde está la zona de descarga, ¿verdad? Y prácticamente este es un caso activo de aguas residuales del día al día, que es algo que tenemos como grupo, ¿verdad?
que esto es comúnmente y es diario, ¿verdad? Contaminando la zona sur de Concepción Batres. Que esto fue que se realizó un estudio de trabajo, ¿verdad? Al inicio del cómputo, donde estuvimos presentando, ¿verdad? Que cómo el tránsito contaminaba a Concepción Batres, a su zona rural. Bueno, esto ha sido toda nuestra participación. Espero que les haya gustado nuestro video y que tengan un excelente día.